Recuerden que las clases siguen siendo presenciales, por lo tanto, las cámaras deben estar encendidas. Entonces, para nuestra Getty, recordemos, ¿sí? Va a ser una audiencia simulada de práctica de pruebas, ¿sí? Esta audiencia simulada entonces va a referir sobre las pruebas de la confesión, la declaración de parte, declaración sobre documentos y declaración de terceros. ¿Listo? Empezamos entonces aprovechando que ya hay actividades en la universidad que se pueden hacer de forma presencial. Nuestra audiencia simulada la vamos a hacer en la universidad, en la sala de audiencias de la universidad. Ya están los espacios. Las fechas entonces quedaron para el 22 de octubre, 5 de noviembre y la última para el viernes 12 de noviembre. ¿Listo? ¿Cómo van a estar distribuidas? Entonces, la primera fecha, que es el 22 de octubre, vamos a tratar los temas de confesión y declaración de parte. ¿Sí? De hecho, primero va a ser declaración de parte y luego va a ser la confesión, de lo que hablamos la clase del lunes. Entonces, Jorge y Edward, que hacen parte de la confesión, y Johnny, Alexander y Mónica, que harían parte de la declaración de parte. ¿Listo? Ellos empezarían el día viernes 22 de octubre. Vamos para declaración sobre declaración de terceros en primera medida, que sería Ivy y Juan Pablo, ¿sí? Aprovechando que también están aquí presentes, con colaboración, si necesitan colaboración de Juliana, para que por favor hablen con ella. Igualmente, declaración sobre documentos, entonces ellos ya estarían para el 5 de noviembre, para el 12 de noviembre, que serían Catalina y Juliana, finalizan las audiencias simuladas. ¿Listo? Entonces, empezamos confesión y declaración de parte, por lo tanto, o más bien, empezamos con declaración de parte y confesión, por lo tanto, inician el 22 de octubre, Johnny y Mónica, ¿sí? Para que lo tengan presente. Recuerden que la nota de la audiencia debe estar preparada, ustedes deben exponerme un caso, si lo pueden antes de la audiencia, mejor, para yo saber sobre qué se van a debatir estas pruebas. Y seguiría entonces la prueba de la confesión, que sería entre Jorge y Edward. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, sugerencia. Sí, profe, digamos en cuanto a la audiencia preparada que debemos comentarte antes, ese sería en un espacio afuera de clase, digamos una tutoría que pudiéramos buscar con su merced para poder adelantar ese ejercicio. Sí, no tanto la audiencia, sino sobre todo los hechos que se van a entrar a probar. Sí, es decir, ustedes se deben inventar una historia con unos hechos y producto de esos hechos es que va a recaer la prueba. Sí, por lo tanto, sí es bueno que yo sepa cuáles son los hechos que se van a debatir en este debate probatorio. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, entonces quedaron Jorge y Edward, Johnny y Mónica y Jorge y Edward para el 22 de octubre, así en ese orden. Ivy y Juan Pablo para el 5 de noviembre y Catalina y Juliana Sofía para el 12 de noviembre. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con nuestros medios probatorios de forma particular. ¿Sí? Voy a hacer un amplio recuento de lo que vimos el lunes. Estuvimos hablando de la declaración de parte, hablamos pues cuál es la diferencia entre la declaración de parte y la confesión, ¿no? Que son dos medios de pruebas distintos. La declaración de parte por su lado, no estaba prevista en el Código de Procedimiento Civil, era perdónenme la expresión, pero era un adefesio hablar de llamar a declarar la parte de la cual uno estaba representando. Sin embargo, el Código General del Proceso, al definir los medios de prueba en el artículo 165, decíamos,
incluye la declaración de parte. Por otro lado, entonces teníamos la confesión. Sí, la confesión también entendida como una declaración que hace una de las partes. Sin embargo, la diferencia sustancial estaba en que la confesión solo podía tenerse como confesión si el hecho narrado por la parte lo perjudicaba, ¿sí? Si había perjuicio al momento de esa declaración. Si existe si existe esa declaración que lo perjudica, ahí sí podemos hablar de confesión. Clasificábamos por su parte también la confesión, la clasificábamos de acuerdo ante quién se realice, la clasificábamos como judicial o extrajudicial, la clasificábamos también de acuerdo a la forma en cómo se obtenía. Decíamos que podía ser una confesión provocada, podía ser espontánea o podía ser tácita o ficta. ¿Sí? Frente a la confesión ficta o tácita, decíamos que el artículo 205 traía unos requisitos, ¿sí? Unos requisitos para poder determinar que efectivamente la conducta del demandado lo perjudicaba y daba lugar a la confesión. Hablábamos también de la clasificación de la confesión según el contenido. Decíamos que una confesión podía ser simple o calificada, ¿sí? Y que a su vez la confesión calificada, que estaba acompañada de una excusa, podía ser indivisible o divisible, ¿cierto? Hablamos de los requisitos formales y materiales de la confesión contenidos en el artículo 191 del Código General del Proceso. Sin embargo, determinábamos 10 requisitos en los cuales el primero y el más esencial era quien realizaba la confesión tuviera poder dispositivo sobre el derecho, es decir, poder renunciar en cualquier momento. Decíamos de algunas partes que no podían, o más bien que no tenían ese poder dispositivo, como los menores de edad, los representantes de entidades públicas o entidades de la nación, el curador ad litem, porque pues el curador ad litem y el defensor de oficio está para velar por el debido proceso, por lo tanto ellos no tienen poder dispositivo del derecho. Hablábamos que uno de los requisitos de la confesión esencial y que es la diferencia material respecto de la declaración de parte es que el hecho le genere un perjuicio a la parte que está confesando, ¿cierto? Hablábamos que no hubiese conducencia sobre el hecho que se estaba confesando, porque pues si había conducencia, es decir, si el acto estaba revestido de alguna formalidad, pues obviamente no era producto de confesión. Regálenme un momento, por favor. También hablábamos que la confesión debía ser expresa, es decir, no podía generar confusión alguna frente al hecho que se estaba aceptando y que, por cierto, perjudicaba a la parte que lo confesaba, que esta parte debía estar plenamente consciente de las consecuencias de la confesión, que fuera una confesión de forma libre, ¿sí? No estaba sujeto a actos de violencia, a medios coactivos, entonces que fuera libre a pesar de que se obtuviera incluso a raíz de preguntas asertivas. Que la confesión debía versar sobre hechos personales, es decir, sobre lo que a mí me consta de primera mano. También que debía estar plenamente demostrada dentro del proceso, sobre todo si se trataba de una prueba extrajudicial, que fuera ratificada dentro del proceso judicial. Que sí o sí lo debía realizar la parte, es decir, hablamos de demandantes y demandados. O sea, estamos frente a un incidente de nulidad que fuera el incidentante o el incidentado. Y que no se podía retractar, o más bien,
que esa confesión que yo hubiese realizado, ficta, espontánea, provocada, no tuviera infirmación. ¿Y en qué consiste la infirmación? Y ahí habíamos quedado el día lunes. Entonces, la infirmación está contenida, sí, en el artículo 197 del Código General del Proceso. Por favor, alguien que me ayude con la lectura del artículo 197. Pero no todos a la vez. Alguien, porfa, que me ayude con la lectura del 197. ¿El de infirmación de la confesión? Sí, señora, ese. Artículo 197. Infirmación de la confesión. Toda confesión admite prueba en contrario. Esta disposición me dice que a pesar de yo haber confesado de forma provocada, de forma espontánea, con mi conducta renuente, ¿sí?, ante el proceso, yo puedo a través de otros medios probatorios desvirtuar lo que yo alguna vez confesé. Es decir, si bien es cierto, yo me pude haber allanado a las pretensiones con mi silencio en la contestación de la demanda, un ejemplo, ¿sí? Esa es una forma de confesión ficta presunta, que efectivamente yo fui renuente al momento de la notificación y yo ni siquiera me aparecí por allá. Pero yo digo, uy, no, espere, esto de verdad me va a acarrear unas consecuencias, yo más bien voy a la audiencia, ¿sí? Expongo mis puntos y puede que hasta desvirtúe lo que me estoy perjudicando con mi confesión ficta. ¿Sí? A eso se le denomina infirmación. Es decir, que lo que yo confesé, independientemente de la forma, yo puedo retractarme con demostrando o más bien desvirtuando lo que yo supuestamente he confesado. ¿Listo? En el proceso penal y disciplinario, ¿sí? En estas dos clases de proceso, yo puedo en medio de adrenalina, en medio, bueno, en medio pues de cualquier situación de estas, yo puedo confesar. Pero, ojo, pero constitucionalmente se ha establecido que esa confesión no puede tenerse en cuenta como único fundamento al momento de una sentencia condenatoria, tanto en el proceso penal como en el proceso disciplinario. Es decir, la confesión que busca autoincriminar a la persona frente a la comisión de un delito, ¿sí?, o comisión de una falta disciplinaria, porque es para ambos procesos, como genera autoincriminación, ¿sí?, y está protegido en la Constitución Política que las personas pueden no declarar sobre, o más bien, no autoincriminarse, no pueden ser utilizadas esas confesiones que se autoincriminan para sustento de la sentencia. La sentencia condenatoria siempre debe estar sustentada o argumentada en otros medios probatorios diferentes a la confesión. Sentencia C-782 del 2005 de la Corte Constitucional estableció este principio. Incluso yo puedo desconocer lo que en algún momento acepté frente a la comisión del delito. Sí, es decir, yo puedo decir, sí, yo en la audiencia o más bien en la fase, qué sé yo, preliminar de captura, ¿sí? Yo en medio de mi asombro y bueno, en fin, en mi situación humana, en la que me encontraba, pude haber aceptado la comisión del delito, pero yo en instancias posteriores puedo retractarme de ello, ¿sí? De allí que la sentencia condenatoria no puede estar únicamente basada en confesión autoincriminatoria. Repito la sentencia C-782 del 2005. Por su parte,
lo dispuesto en el artículo 197 aplica tanto para la materia civil, para el proceso civil, como para el proceso contencioso, proceso laboral, proceso de familia, ¿sí? Es decir, que yo puedo desvirtuar mi confesión, independientemente de la forma como fue dada, ¿sí? Provocada, espontánea, ficta, independiente, yo puedo desvirtuar con otros medios probatorios que no es como yo lo dije o lo hice sentir en algún momento, en alguna etapa procesal. Litisconsorcio. ¿Alguien sabe en qué consiste el litisconsorcio? No es cuando hacen varias convenios, ejemplos entre constructoras y demás. Sí, puede darse un litisconsorcio a raíz de eso, sí. Pero pues, digamos, lo que pasa es que ellos también entran como garantes si llega a pasar algo, ¿no? En el aspecto jurídico cuando hay un litisconsorcio. No solo es uno, sino es plural el que entraría a responder. Cuando nosotros hablamos del litisconsorcio, ¿sí? Hacemos referencia a que una de las partes se convoca o se compone, ¿sí? De varias personas. Hay pluralidad en una de las partes. De allí que puede haber un litisconsorcio necesario y un litisconsorcio facultativo. Necesario es que todos deben estar vinculados, ¿sí? Hablemos de una sucesión. Y lo que le pase a una de las partes, ¿sí? Es decir, a uno de los herederos, involucra a todos, a todo el litisconsorcio, ¿sí? Cosa diferente sucede con el facultativo. Igualmente está integrado en varias partes, pero cada parte tiene una responsabilidad diferente frente al proceso, ¿sí? Un ejemplo, se demandó la responsabilidad civil extracontractual, o más bien contractual, de una clínica, ¿sí? En un procedimiento médico. ¿A quién se demanda? Al médico, un ejemplo, el cardiólogo, al anestesiólogo, a los enfermeros, sí, al hospital, a la EPS. Entonces, el litisconsorcio, la parte es completamente plural, pero la EPS tiene su aseguradora y aparte sus abogados, su grupo. Entonces, ¿sí? Lo que le afecte a la EPS puede incluso exonerarla a la EPS, pero no implica que el resto también esté exonerado, ¿sí? Entonces es facultativo cuando yo puedo incluso iniciar el proceso solo con unas partes y no llamar al resto, ¿sí? Ya es decisión, obviamente, del demandante. Entonces, ¿cómo en el litisconsorcio facultativo los actos procesales son individuales, por lo que pueden perjudicar a uno y al otro no? Entonces, la confesión va a recaer solo sobre la parte que haya confesado y respecto, y pues obviamente lo va a perjudicar únicamente a esa partecita y al resto no lo va a tocar. Es válida la confesión en el litisconsorcio facultativo solo respecto de la parte que hace la confesión y va a perjudicar única y exclusivamente a esa parte. Cosa diferente pasa en el litisconsorcio necesario. Entonces, ¿cómo se maneja la confesión en el litisconsorcio necesario? Vamos a dar lectura al artículo 192 sobre esto. Alguien, porfa, que me ayude con la lectura del 192. Artículo 192. Confesión de litisconsorte. La confesión que no provenga de todos los litisconsortes necesarios tendrá el valor de testimonio de tercero. Entonces, ojo, lo que nos dice el 192 aplica únicamente para el litisconsorcio necesario. ¿Por qué? Porque ya vimos que el facultativo, como sus actos procesales son independientes y diferentes, la confesión solamente va a afectar a esa persona que la realizó. Pero como el litisconsorcio necesario afecta toda la parte en su integridad, para que haya confesión necesitamos que todos confesen, ¿sí? Que todos admitan el hecho que perjudica a ese litisconsorcio necesario. ¿Por qué? Porque si solo lo hace uno, es decir, el litisconsorcio necesario integrado por tres partes,
¿sí? De las tres solamente uno confiesa y los otros lo siguen negando, ¿sí? Esa prueba no puede tenerse como una confesión para todos los litis consortes, ¿sí? Sino se va a tener como la declaración de un tercero que le constan los hechos y para efectos probatorios se debe dar la valoración de una declaración y no de una confesión. ¿Listo? Tengámoslo en cuenta. Se puede confesar por apoderado, que nos dice el artículo 193. A ver, revisemos el artículo 193, que nos dicen frente a los apoderados judiciales. Confesión por apoderado judicial. Lee, tranquila. Vale. Artículo 193. Confesión por apoderado judicial. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poder dante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Entonces, mucho ojo, señores futuros apoderados judiciales. Con la sola presentación del poder para contestar demanda, reformar demanda, presentar demanda, reformar demanda, contestar la demanda, presentar excepciones, acudir a las audiencias, ¿sí? Nosotros estamos facultados para confesar. O sea, el simple hecho del otorgamiento del Poder Judicial para esos actos nos determina la posibilidad de estar confesando por la parte. Es decir, con el simple otorgamiento del mandato judicial, ¿sí? Yo tengo poder dispositivo para confesar dentro del proceso. Entonces, mucho ojo con las manifestaciones, porque nosotros no podemos después alegar, no, es que yo no confesé porque en mi poder no estaba expresamente la facultad para confesar. No puede que no esté, pero está a la disposición del artículo 193, que incluso dice, si el poder llega a contener o alguna otra manifestación, independientemente de su forma, llega a contener limitación para la confesión, se entiende por no escrita. Entonces, sí se puede confesar por abogado, ¿sí? A través de apoderado judicial con el simple otorgamiento del poder. Hay una figura, ¿sí? Ojo a esto, hay una figura que se llama interrogatorio de parte, ¿sí? El interrogatorio de parte está regulado por los artículos 202 y 203. ¿Qué hace el interrogatorio de parte? Profe, pero es que la prueba anterior se llama declaración de parte. Sí, pero es que este interrogatorio busca la confesión, ¿sí? O sea, yo con el interrogatorio, yo voy a interrogar a la parte, y válganme la redundancia y la repetidera, ¿sí? Para buscar una confesión. Es decir, para que la parte a través de ese interrogatorio me admita un hecho que procesalmente lo pueda perjudicar. Por favor, alguien que me regale la lectura del artículo 202. Requisitos del interrogatorio de parte. El interrogatorio será oral. El peticionario podrá formular las preguntas por escrito en pliego abierto o cerrado que podrá acompañar al memorial en que pida la prueba, presentarlo o sustituirlo antes del día señalado para la audiencia. Si el pliego está cerrado, el juez lo abrirá al iniciarse la diligencia. Si el profe, ¿todo? Bueno.
Si el absolvente concurre a la audiencia durante el interrogatorio, la parte que solicita la prueba podrá sustituir o complementar el pliego que haya presentado por preguntas verbales, total o parcialmente. El interrogatorio no podrá exceder de 20 preguntas, pero el juez podrá adicionado con las que estime convenientes. El juez excluirá las preguntas que no se relacionen con la materia del litigio, las que no sean claras y precisas, las que hayan sido contestadas en la misma diligencia o en interrogatorio anterior, las inconducentes y las manifestaciones superfluas. Las partes podrán objetar preguntas por las mismas causas de exclusión a que se refiere el inciso precedente. En este evento, el objetante se limitará a indicar la causal y el juez resolverá el plano mediante decisión no susceptible de recurso. Las preguntas relativas a hechos que impliquen responsabilidad penal se formularán por el juez sin juramento, con la prevención al interrogado de que no está en el deber de responderlas. Cada pregunta deberá referirse a un solo hecho. Si contiene varios, el juez la dividirá de modo en que la respuesta se dé por separado en relación con cada uno de ellos. Y la división se tendrá en cuenta para los efectos del límite de preguntas. Las preguntas podrán ser o no asertivas. Sigue con el 203, Jorge, por favor. Práctica del interrogatorio. Antes de iniciarse el interrogatorio, ay, profe, es que mi perro, qué pena, es que mi perro está acá. Ya sigo con la lectura, tranquila. Práctica el interrogatorio. Antes de iniciarse el interrogatorio, se recibirá al interrogado juramento de no faltar a la verdad. En la audiencia también podrá interrogar los liticonsortes facultativos del interrogado. El interrogado deberá concurrir personalmente a la audiencia debidamente informado sobre los hechos en materia del proceso. Si el interrogado manifestare que no entiende la pregunta, el juez le dará explicaciones a que hubiere lugar. Cuando la pregunta fuera asertiva, la contestación deberá limitarse a negar o afirmar la existencia del hecho preguntado, pero el interrogado podrá adicionarla con las explicaciones que considere necesarias. La pregunta no asertiva responderse concretamente y sin evasivas. El juez podrá, el juez podrá pedir explicaciones sobre el sentido y los alcances de la respuesta. Si el interrogatorio se negare a contestar o diere respuestas evasivas o impertinentes, el juez lo amonestará para que responda o para que Rocco, ahorita no, haga explícitamente con prevención sobre los efectos de su renuncia. El juez de oficio o a petición de una de las partes podrá interrogar a las demás que se encuentren presentes. Si lo considera conveniente, la parte al rendir su declaración podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio. Estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del interrogatorio y no como documentos. Así, durante la declaración, el interrogatorio podrá reconocer documentos que obren en el expediente. ¿Continúo, profe, o no? Bueno. Ahí ya sigues el artículo 204. ¿Listo? Entonces, vamos a tener unas reglas para la práctica del interrogatorio. ¿Cuáles son esas reglas? Artículo 202 y 203. ¿Sí? Las vamos a condensar de la siguiente forma. ¿Sí? Primero, ojo, señores abogados, sí o sí, sus partes que sean llamadas a interrogar, que sean llamadas a rendir interrogatorio de parte, sí, ojo, mucho cuidado, porque sí o sí deben presentarse a la audiencia. ¿Qué pasa si no se presentan en la audiencia? ¿Sí? Y ojo, si no justifican la inasistencia, se presumen los hechos ciertos, se presumen los hechos objeto de confesión como confesados. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, si efectivamente sus partes o sus representados no acuden a la audiencia,
pueden estar confesando hechos objeto de confesión, ¿sí? Los que no tienen formalidad alguna para ciertos actos. Entonces, ojo con eso. En primera medida, lo que se va a realizar una vez esté presente la persona, la parte, ¿sí? Que va a rendir declaración, el juez le va a tomar juramento. Es decir, va a preguntarle los generales de ley, nombre completo, edad, profesión, a qué se dedica, en fin, todos los generales. Y de allí va a advertirle las consecuencias de lo que él va a realizar. Es decir, que él va a dar una declaración y producto de esa declaración puede surtir la confesión. Entonces, ojo, recordemos que nosotros llamamos a interrogatorio de la contraparte para buscar que me admita hechos que a él le perjudique y que a mí me beneficie, ¿cierto? Segundo, otra regla va a ser que yo no puedo conformar mi interrogatorio con preguntas autoincriminatorias, es decir, preguntas que me acepten la comisión de un delito o la comisión de una falta disciplinaria, independientemente del grado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en mi interrogatorio le aplico o le formulo una pregunta, él está en toda la libertad y es un derecho constitucional de ni siquiera dar respuesta a esa pregunta. Y el juez lo valdrá. Ojo, el interrogatorio de parte tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Está fijado en el artículo 202 del Código Sustantivo. Del Código General del Proceso. ¿En qué consiste el límite? Nosotros podemos interrogar a nuestra contraparte, ¿sí? Pero podemos hacerle máximo 20 preguntas. Ojo, porque eso se trata en procesos verbales, es decir, en los procesos declarativos verbales normales, ¿sí? Pertenencias, bueno, procesos como tal, verbales, pero los procesos verbales sumarios, el límite es de 10. Ante eso, sí, yo puedo decir, bueno, las 20 preguntas, sobre todo cuando nosotros hablamos del límite en procesos verbales, hacemos referencia cuando el proceso es de primera instancia, ¿sí? Por regla general, los procesos que son de doble instancia son procesos verbales que tienen el procedimiento, por así decirlo, largo. El proceso verbal sumario hace referencia a aquellos procesos especialmente que tienen única instancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son procesos de mínima cuantía, porque son procesos en los que se buscan celeridad y trámites un poco más cortos. Por lo tanto, cuando yo estoy frente a un proceso verbal sumario, no tengo el límite de 20, tengo el límite de 10 preguntas. Y allí yo tengo que escoger muy bien las preguntas y los hechos que yo quiero que la parte me conteste y me confiese. ¿Por qué? Porque a veces me puedo confiar, puedo hacer preguntas que no son pertinentes para el caso y me puedo ir por otro lado y el juez me limita. Lo puede limitar, ese límite lo puede hacer tanto el juez como la contraparte. Sí, la contraparte puede solicitarle al juez, señor juez, mire, limite las preguntas que fueron formuladas en el interrogatorio porque acaban de exceder de 20. Y hasta ahí me llegó el interrogatorio, ¿sí? A menos que el juez es el único que pueda interrogar sin ningún tipo de límite en el número de las preguntas. Ojo con lo siguiente, el interrogatorio de parte, ¿sí? Realizado por la parte, es decir, el que yo estoy buscando la confesión, lo debo solicitar yo de parte, ¿sí? Si el interrogatorio es decretado de oficio al momento del decreto de pruebas, no fue una prueba que yo haya solicitado en mi demanda o en mi contestación de la demanda, solo interroga el juez. Y el juez no va a buscar la confesión, él va a buscar aclarar dudas, ¿sí? Aclarar dudas, que le cuenten cómo sucedieron los hechos. De hecho, él empieza
advirtiéndole a la parte cuáles son las consecuencias del interrogatorio, de la confesión, y ahí sí le da la oportunidad a la otra parte, ¿sí? Para yo interrogar a mi parte, es decir, la otra parte solicitó el interrogatorio y pues ya estando en el estrado, yo quiero también hacerle preguntas tipo aclarativas, preguntas como para ilustrar un poco el tema. Para yo poderlo hacer, necesito haber solicitado la declaración de parte, ¿sí? La declaración de parte para yo poder interrogar a mi representado, ¿sí? A mi cliente. Porque si solamente se solicitó el interrogatorio de parte por la contraparte, él es el único que puede hacerle preguntas. Y si el interrogatorio de parte fue oficioso, nadie puede preguntar, ¿sí? No, el juez no le va a dar la oportunidad ni a la parte ni a la contraparte para interrogar al declarante, que puede ser demandante o demandada. El declarante, otra regla, es que puede aportar documentos, ¿sí? Al momento del declarante hacer su declaración, válganme la redundancia, él puede presentar documentos que sustenten lo que está diciendo y también puede ilustrar a través de dibujos, diagramas, puede incluso en el momento de la declaración hacer este tipo de gráficas. Esas gráficas que permiten ilustrar el interrogatorio o la declaración que hace la parte, sí, deben ser aportadas dentro del expediente. Hay interrogatorios. ¿Deben ser aportadas dentro de qué, profe? Perdón. Dentro del expediente. O sea, todos los dibujos o frases o lo que él haya anotado en medio de su declaración, ese papel debe aportarse y debe incorporarse al expediente. El interrogatorio de parte puede incluso hacerse por fuera del despacho judicial. ¿Sí? Esa prueba de interrogatorio por fuera de la sede del despacho judicial se llama prueba por comisión. ¿Sí? En ese sentido, y sobre todo ante dificultades de traslado, ¿sí? De traslado de la sede, bueno, del lugar de residencia a la sede del despacho, queda en municipios o lugares diferentes, el juez puede comisionar a otro juez para que la prueba se realice por comisión, ¿sí? Se envía un despacho comisorio del juez comitente, es decir, del que conoce el proceso, al comisionado, el que va a practicar la prueba, pero en esa comisión sí debe haber un interrogatorio porque quien califica las preguntas, esa facultad se queda en el comitente, sí, en el juez de conocimiento es quien va a calificar las preguntas. Sin embargo, como la práctica de estas pruebas es orales, sin embargo, si llega a haber una pregunta nueva dentro de la diligencia por una de las partes, ahí sí el comisionado tiene la facultad de calificarla dentro de la diligencia de práctica del interrogatorio. Otra regla importantísima, y esto en virtud del principio de concentración, es que no se puede suspender la diligencia de interrogatorio una vez se haya iniciado, ¿sí? Es decir, una vez iniciado el interrogatorio no se puede suspender, tampoco se pueden consultar documentos, ¿sí? Consultar documentos, sí, lo que no se puede es leer o llevar un libreto del cual voy a hacer lectura cuando me estén preguntando. Eso sí no lo puedo hacer, la declaración debe ser libre y espontánea, ¿sí? Y debe ceñirse a las preguntas que se le están realizando al interrogado. Ojo con cómo formulamos las preguntas, porque una pregunta puede ser rechazada por el juez de oficio, es decir, él puede incluso rechazar una pregunta o lo puede hacer ante la petición de parte. Las preguntas pueden ser rechazadas por varios motivos. Por impertinentes, porque no tienen relación con lo que se les está, con el derecho que se está reclamando.
porque es inconducente, porque están preguntando algo que se debe probar con otro medio probatorio y así lo determina la ley, ¿sí? Porque es superflua, es decir, que son inútiles, que no sirven o no tienen ningún sentido, ninguna razón de ser, por ser capciosas, quieren generar confusión en el interrogado o por ser imprecisas, ¿sí? También las repetitivas también se rechazan, es decir, una pregunta que ya había sido resuelta por el interrogado anteriormente no puede volverse a formular. Esa objeción, sí, o más bien, yo como contraparte, o más bien como parte dentro del proceso, puedo presentar objeción a la pregunta por esas causales de rechazo. ¿Sí? En primera medida, el rechazo lo puede hacer el juez de forma oficiosa como director del proceso, pero yo como parte interesada puedo presentar objeción por las mismas causales. Es decir, porque es una pregunta repetitiva, porque es una pregunta capciosa, porque es una pregunta superflua, porque es inconducente, pues sí. Entonces yo puedo, como tal, objetar la pregunta. La objeción a una pregunta se resuelve en la misma audiencia, sí, se resuelve de inmediato. El juez va a determinar si la pregunta va en contra de estos requisitos y si es así, la rechaza. El rechazo de una pregunta objetada no tiene recurso alguno, es decir, el juez puede declarar fundada la objeción y se excluye la pregunta. Ojo con hacer preguntas de dos o más hechos en una sola. ¿Por qué? Porque el juez me la puede dividir y va a considerarse ya no una sola pregunta, sino dos, tres, dependiendo de los hechos. Si yo debo separar las preguntas por hechos, sobre todo los hechos que a mí me interesan demostrar dentro del proceso, y asimismo formularlas, sobre todo para el cómputo de las preguntas. Cuando nosotros hablamos de procesos civiles, laborales, de familia, incluso contenciosos administrativos, el juez, en primera medida, una vez tomado el juramento, es quien hace las preguntas al interrogado, ¿sí? ¿Cómo dice la norma? Que pues obviamente él es el director del proceso, el primer interesado en saber o esclarecer una verdad o al menos una certeza, ¿sí? Por lo tanto, él puede hacer todas las preguntas de forma exhaustiva y las que él considere pertinentes. Sin embargo, en materia penal, ¿sí? Ocurre lo contrario. Aquí el juez es, o sea, si bien es cierto, es director, va a coordinar y vigilar muy bien el interrogatorio, en materia penal, el juez no va a hacer preguntas, ¿sí? Se la deja ya al interrogatorio cruzado y al ejercicio de las partes. ¿Por qué? Porque ya la actividad oficiosa en materia penal es completamente limitada, ¿sí? Es lo que me demuestren dentro del proceso sobre la comisión del delito, el grado de dolo, de culpa, ¿sí? Pero yo, eso se lo dejo actividad probatoria netamente de las partes. En materia civil, laboral, contencioso administrativo, el juez es el que inicia el interrogatorio preguntando de forma exhaustiva e incluso nosotros también debemos ir muy preparados, muchachos, porque muchas de las preguntas que nosotros tenemos en el interrogatorio ya las hizo el juez, ¿sí? Entonces uno como, ay, hijo de madre, ¿qué le pregunto? Pues ustedes, más que nadie, como apoderados, deben saberse su relato de los hechos y que estuvo por fuera de las preguntas del juez. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esta prueba de la confesión está limitada, muy limitada en materia penal, teniendo en cuenta lo que ya hemos establecido. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? No sé, frente a la confesión, frente a la declaración de parte, hasta aquí, hasta confesión, ¿hay alguna pregunta? De mi parte no. Bueno, espero que todo vaya quedando claro porque recuerden que la GETI va a ser sobre estos puntos, ¿sí?
Otro medio de prueba va a ser el juramento, ¿sí? ¿Qué es el juramento? El juramento es una prueba permitida en el Código General del Proceso para dar la posibilidad de estimar algo, ¿sí? Sobre todo en temas de cuantía, sobre todo en temas de perjuicios, para determinarlos sin que yo tenga que aportar una prueba de entrada. No existe prueba sobre mis posibles perjuicios, por lo tanto, yo manifiesto bajo la gravedad del juramento, en virtud del artículo 206, que yo estimo esos perjuicios en X suma de dinero. ¿Sí? Por favor, alguien que me regale la lectura del 206. Juramento estimatorio, ¿sí, profe? Artículo 206, juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. Formulada la objeción del juez, concederá el término de 5 días a la parte que hizo la estimación para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospecha que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. Si la cantidad estimada excediere en el 50% a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o quien haga sus veces, una suma equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada. El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria la objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento. El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación, los frutos o mejoras sea un incapaz. ¿Sigo, profe? Parágrafo. Sí. Parágrafo. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o quien haga sus veces en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al 5% del valor pretendido en la demanda, cuyas pretensiones fueron desestimadas. La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo solo procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte. Entonces, aquí este juramento estimatorio está previsto para reemplazar de alguna forma una prueba anticipada tendiente a la demostración de los perjuicios que se están reclamando, ¿sí? Yo estoy reclamando una indemnización o unos perjuicios, me dice la norma, inclusive en la demanda yo debo estimar esos perjuicios y esa estimación se hace bajo la gravedad del juramento, ¿sí? Es decir, yo manifiesto al señor juez ante la presentación de esa demanda tendiente al resarcir los perjuicios ocasionados con un hecho contractual, extracontractual, bueno, independientemente de la acción, sí, yo debo estimarlo desde el inicio. Sí, no me exige una prueba tarifada, es decir, no me exige dictamen pericial, sino que me exige jurar en cuanto asciende los perjuicios que yo estoy reclamando. Esta prueba,
¿sí? O más bien, este juramento estimatorio es como un reemplazo, una prueba cierta frente a esos perjuicios. No opera sobre perjuicios extrapatrimoniales ni tampoco sobre perjuicios reclamados en favor de un incapaz. Por otro lado, yo debo estar muy segura de los perjuicios que estoy estimando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se presenta una objeción y la objeción es fundada y prospera dicha objeción y la suma que está demostrada en la objeción supera el 50% de lo que yo estimé, es decir, un ejemplo, yo estimé unos perjuicios de 20 millones, ¿sí? Pero en la objeción me demuestran que solo fueron 5. Sí, hay una diferencia de 15 millones y el juez me sancionará ante ese exceso en el juramento estimatorio en una sanción económica equivalente al 10% de la diferencia a favor de la dirección ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura o la persona que lo entre a reemplazar. ¿Sí? Debemos nosotros tener mucho cuidado con ese juramento estimatorio, porque si bien es cierto, se puede desvirtuar a través de una objeción debidamente comprobada, sí también se puede, el juez puede decir, oiga, pero es que a mí se me hace que esos perjuicios no son tan altos, ¿sí? Él, obviamente, ante esa sospecha, no de una va a imponer una sanción, sino lo que va a hacer es decretar pruebas tendientes a demostrar o más bien a comprobar si esa sospecha tiene fundamento o no. Si efectivamente después de decretar las pruebas existe fundamento, ¿sí? Y hay una diferencia considerable, ahí sí puede ejecutar la sanción. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado nos dice el parágrafo, puede haber sanción no del 10% del juramento estimatorio, sino del 5%, cuando por negligencia de la parte que solicitó los perjuicios dejó de probarlos. ¿Sí? Entonces también tengamos muy en cuenta esto, esta prueba indispensable porque tiene unas sanciones importantes de forma económica y ustedes saben que a cualquier persona que le toque el bolsillo le va ahí sí a presentar inconvenientes. Hay otra clase de juramento y es el juramento deferido por la ley. Está consignado en el artículo 207, perdón. Artículo 207. Por favor, alguien que me ayude con la lectura del artículo 207. Artículo 207. Juramento diferida por la ley. El juramento diferido tendrá el valor que la ley le asigne. Entonces, nosotros debemos diferenciar, ¿sí? Entre el juramento estimatorio, que sirve como prueba de primera mano para calcular unos perjuicios de los cuales estoy yo reclamando, ¿sí? Pero que pues de entrada no me exige prueba, por lo tanto yo voy a solamente con el simple juramento. Cuando nosotros hablamos de juramento deferido en la ley, hace referencia a que a ciertos actos procesales la norma me exige prestar juramento. ¿Sí? Ese juramento exigido por la norma ya es más en temas de buena fe procesal, es más lealtad incluso con la contraparte, lealtad con la administración de justicia frente a ciertos actos. ¿Sí? Aquí ya el juramento me pasa a ser una formalidad que se requiere, obviamente de acuerdo al acto y de acuerdo a la disposición legal, ¿sí? Donde se va a anteceder a ciertos actos jurídicos, sobre todo declarativos. Aquí el juramento, cuando es deferido por la ley, no se tiene como medio de prueba, sino más como un compromiso de lealtad, seriedad y sobre todo responsabilidad en el proceso judicial, con el juez, con las partes, con la administración de justicia. ¿Sí? ¿Qué clases de juramentos podemos encontrar? Por favor, alguien que me ayude con la lectura del artículo 57 del Código General del Proceso. ¿57, profe?
¿El Sí. de agencia oficiosa procesal? Sí, ese. Se podrá demandar o contestar la demanda a nombre de una persona de quien no se tenga poder, siempre que ella se encuentre ausente o impedida para hacerlo. Bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de la demanda o la contestación. Déjamelo hasta ahí. Déjamelo hasta ahí. Para yo actuar como agente oficioso, ¿sí? Mi profesor de procesal y obligaciones nos refería al agente oficioso, siempre nos lo refería como el lambón, ¿sí? Usted no tiene poder para representarlo, pero lo va a representar. ¿Por qué se da o ante qué se da? ¿Sí? Este agente oficioso se da para reclamar un derecho sustantivo, ¿sí? De una persona que no se encuentra o que está inhabilitada para ejercer dicha opción. Entonces, como no tengo poder, voy a actuar como agente oficioso. ¿Qué es lo que me dice la ley para poder actuar como agente oficioso? Bajo la gravedad del juramento, ¿sí? Usted jure ante estas instancias procesales que la persona sobre la cual usted está ejerciendo representación legal no se encuentra ausente o se encuentra impedida para ejercer esa dicha representación, ¿sí? Para representarse por sí mismo. Entonces, esa figura de agente oficioso o agencia oficiosa requiere de juramento. Artículo 82, por favor. Numeral 10º, parágrafo primero. O sea, artículo 82, por favor, la parte pues inicial, ¿sí? La lectura del numeral 10º del artículo 82 y del parágrafo primero. Artículo 82. Requisitos de la demanda. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso debería reunir los siguientes requisitos. 10º, el lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales. Parágrafo primero. Cuando se desconozca el domicilio del demandado o el de su representante legal o el lugar donde estos recibirán notificaciones, se deberá expresar esa circunstancia. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar una demanda, uno de los requisitos de admisión de la demanda es la información de las notificaciones de las partes, ¿sí? Si yo no sé dónde vive el demandado, yo debo manifestar bajo la gravedad del juramento que tanto yo como apoderado judicial como la parte que represento desconocemos el lugar del domicilio. Pero esa manifestación debe hacerse bajo la gravedad del juramento, ¿sí? No es que yo, por el simple hecho de no querer que el demandado se presente ante el proceso o no quiero gestionar las notificaciones, voy a estar diciendo que desconozco el lugar de mi contraparte. No, eso no se puede hacer porque efectivamente esa manifestación yo la debo realizar bajo la gravedad del juramento, sobre todo por las implicaciones legales y procesales que tiene la no vinculación en debida forma de cada una de las partes que deban hacerse presentes dentro del proceso. ¿Listo? Artículo 152 nos habla del amparo de pobreza. ¿Listo? Porfa, que alguien que nos ayude con los dos primeros incisos. Artículo 152. Oportunidad, competencia y requisitos. El amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso. El solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentran las condiciones previstas en el artículo precedente y, si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado. Entonces, aquí me dice, ojo, me dice, si una parte no tiene los recursos suficientes para solventar el proceso, es decir, para atender todos los gastos que conlleva el adelantar cualquier proceso judicial, puede solicitar amparo de pobreza. Es decir,
que ante la imposibilidad de solventar estos gastos, lo solvente incluso la rama judicial. Eso está previsto, ¿sí? Sobre todo, ojo, sobre todo algunas personas que se acogen a asesorías del consultorio jurídico pueden también, obviamente porque la asesoría del consultorio jurídico es gratuita, entonces ellos también pueden manifestar amparo de pobreza. ¿Qué se requiere? Afirmar bajo la gravedad del juramento que se encuentra en esas condiciones de imposibilidad al momento de solventar los gastos propios del proceso. ¿Listo? Vamos a ver otras figuras donde se requieren los juramentos. Porfa, vayámonos al artículo 378 del Código General. Los tres primeros incisos. 378, profe. Sí, 378. Artículo 378, entrega de la cosa por el tradente al adquirente. El adquirente de un bien cuya tradición se haya efectuado por inscripción del título en el registro podrá demandar a su tradente para que le haga la entrega material correspondiente. También podrá formular dicha demanda quien haya adquirido en la misma forma un derecho de usufructo, uso o habitación y el comprador en el caso del inciso primero del artículo 922 del Código de Comercio. A la demanda se acompañará copia de la escritura pública registrada en que conste la respectiva obligación con carácter de exigible y si en ella apareciere haberse cumplido, el demandante deberá afirmar bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la demanda que no se ha efectuado. Entonces, lo ideal cuando yo compro una cosa, ¿sí? Es que se me haga entrega de lo que estoy comprando, ¿cierto? Se me haga entrega de la cosa. ¿Qué pasa? ¿Quién está obligado a entregarme la cosa? Mi tradente, es decir, el que me vende, el que ejerce ese contrato de tradición. Entonces, cuando no hay esa entrega, yo puedo solicitar mediante un proceso judicial que se llama entrega de la cosa por el tradente al adquirente, ¿sí? Debo manifestar bajo la gravedad del juramento que a la fecha de la presentación de la demanda no se me ha entregado la cosa o el bien que compré. Artículo 379, esto ya es frente a rendición provocada de cuentas, numeral primero, por favor. Disculpa, profe, ¿cuál? 379, el siguiente. Solo el numeral primero, ¿sí? Solo, o sea, la parte inicial y numeral primero. Eso. Artículo 379, rendición provocada de cuentas. En los procesos de rendición de cuentas, a petición del destinatario, se aplicarán las siguientes reglas. Primero, el demandante deberá estimar en la demanda bajo juramento lo que se le adeude o considere deber. En este caso, no se aplicará la sanción del artículo 206. Entonces, ese juramento de lo que yo estimo que me adeuda una comunidad, bueno, sí, esta clase de procesos hace más referencia a las comunidades. Entonces, propia de una comunidad que yo construí, pues, hay una administración, a mí me deben reconocer unas utilidades. Entonces, como a mí no me han reconocido esas utilidades, yo puedo iniciar este proceso que es rendición provocada de cuentas, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a solicitar que me den las utilidades que a la fecha no me han entregado. ¿Qué me pide en primera medida el proceso de rendición de cuentas? Es usted manifieste bajo juramento cuál es la suma que se considera que le debe. Ojo, es un tratamiento muy similar al juramento estimatorio del 206, con la diferencia que no se aplica la sanción allí prevista y que estudiamos. ¿Listo? Artículo 420, porfa, numeral sexto. Numeral sexto con el otro inciso, ¿no? Ese es del proceso monitorio. ¿Qué debe contener la demanda en el proceso monitorio? ¿Numeral qué, profe? Sexto.
Artículo 420. Contenido de la demanda. El proceso monitorio se promoverá por medio de la demanda que contendrá. Sexto, las pruebas que se pretenda hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga. El demandante deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentren en su poder. Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda que no existen soportes documentales. Entonces, ¿en qué consiste un proceso monitorio? Yo estoy persiguiendo una obligación de la cual no tengo título ejecutivo. ¿Por qué? Porque si tuviera título ejecutivo, simplemente me voy por proceso ejecutivo y reclamo la obligación, ¿cierto? Entonces, no tengo título ejecutivo. Por lo tanto, yo voy, esto es una novedad que trae el Código General del Proceso, voy a adelantar un proceso monitorio que todavía está en duda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo el título ejecutivo o algo pasó con el título ejecutivo. ¿Qué me exige? De todas formas, me exige presentar pruebas con las cuales demuestre la obligación que yo estoy reclamando a través del proceso monitorio. Pero, ¿qué pasa? No tengo ninguna prueba, no tengo documentos que sustenten. Entonces, yo voy a manifestar, bajo la gravedad del juramento, la imposibilidad de aportar esos documentos porque efectivamente no los tengo, lo tiene mi contraparte, por ejemplo, o no existen soportes de esta obligación. Entonces, ahí, bajo la gravedad del juramento, se hace esa manifestación. Ya regálenme unos 5 minutos, vemos otras normas y finalizamos. ¿Listo? 493, artículo 493 del Código General del Proceso. Aceptación por los acreedores del asignatario. Ese, ese inciso, el otro no, por favor. Bueno, con el fin de iniciar el proceso de sucesión o para intervenir en él mientras no se haya proferido sentencia aprobatoria de la partición o adjudicación de bienes, cualquier acreedor de un heredero o legatario que hubiere repudiado la asignación podrá solicitar al juez que lo autorice para aceptar hasta concurrencia de su crédito, para lo cual deberá afirmar bajo juramento que se entenderá prestado por la prestación del escrito, que la repudiación le causa perjuicio. Entonces, estamos en un proceso de sucesión, ¿sí? Un ejemplo, se murió, toquemos primero madera, y se murió mi papá, ¿sí? Y yo le debo a cantidad de gente. Entonces, ¿yo qué pienso? Yo hago un acuerdo con mis hermanos, un ejemplo, por debajo de cuerda, y les digo a mis hermanos, yo en el proceso judicial voy a repudiar la herencia, porque no puedo permitir que nada recaiga a mi nombre, porque ahí vienen los acreedores y me quitan todo. Entonces voy a repudiar la herencia. ¡Ay, qué buena idea! La saqué del Estado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Mis acreedores pueden aceptar la herencia por mí. ¿Por qué? Porque el simple hecho que yo no la acepte, le estoy causando un perjuicio. ¿Qué deben hacer estos acreedores? Manifestar bajo la gravedad del juramento cuál es el perjuicio que ese repudio le generan a sus créditos, ¿sí? Entonces, ellos como acreedores van a representar mi parte, obviamente hasta la suma de dinero que producto de la obligación dentro del proceso de sucesión. Por último, procedimiento de insolvencia, artículo 538. Ese sí, los 3 incisos, por favor. ¿Artículo qué, profe? 538. Artículo 538. Supuestos de insolvencia.
Para los fines previstos en este título, se entenderá que la persona natural no comerciante podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pagos. Estará en cesación de pagos la persona natural que, como deudor o garante, incumpla el pago de 2 o más obligaciones a favor de 2 o más acreedores por más de 90 días o contra el cual cursen 2 o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva. En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del 50% del pasivo total a su cargo. Para la verificación de esta situación bastará la declaración del deudor, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. Entonces, aquí nos dice, ¿sí? La persona natural no comerciante puede iniciar un proceso de insolvencia por cesación de pagos. ¿Qué significa? Que yo estoy en mora en más de 90 días en 2 o más obligaciones y le debo a 2 o más personas, ¿sí? Personas jurídicas, personas naturales. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Sí? Mis obligaciones deben al menos superar el 50% de mis activos. Es decir, con lo que yo tengo de activos no me alcanza para cubrir las deudas. De hecho, superan más del 50% de la totalidad de mis activos. Eso es lo que yo debo manifestar bajo la gravedad del juramento. Ojo, muchachos, con estos juramentos establecidos por la ley. ¿Por qué? Porque uno puede estar pecando en el entendimiento de que no, yo como presenté la demanda, presenté la solicitud, presenté el escrito y no hice ningún tipo de manifestación bajo la gravedad del juramento, yo no estoy jurando nada. No, ojo. Aquí la norma me dice, se entiende prestado con la presentación de la demanda, el juramento se entiende prestado con la presentación o la simple manifestación en cualquier escrito, ¿sí? Yo estoy jurando sin manifestar expresamente el juramento. ¿Listo? Entonces, ojo, porque los juramentos están determinados en la ley e incluso la ley prevé que estamos haciendo juramentos o estamos haciendo manifestaciones bajo la gravedad del juramento sin expresamente decir, bajo la gravedad del juramento manifiesto tal cosa. No, la ley me dice, se entiende prestado con la presentación de la demanda, se entiende prestado con la simple manifestación de la creencia, se entiende prestado con la simple manifestación de que no cuenta con pruebas. Entonces, tengamos mucho cuidado con estos juramentos, porque la ley los determina, los especifica y la gravedad está determinada. ¿Cuál es la gravedad? Que yo pueda estar cometiendo una falta disciplinaria, una sanción disciplinaria o incluso la comisión de un delito por fraude procesal u otro tipo de delitos en los cuales estoy atentando contra el juramento efectuado. Vuelvo a lo mismo, el juramento deferido es sustancialmente diferente, ¿sí?, al juramento estimatorio porque este es frente a actos procesales que requieren la buena fe procesal, ¿sí?, la buena fe de las partes, el compromiso y la responsabilidad que yo como parte tengo con la administración de justicia, ¿vale? Entonces, no es por adelantar procesos por adelantarlos, sino que efectivamente yo tenga un grado de responsabilidad frente a los actos que estoy realizando en el proceso. Dejémoslo hasta aquí por el día de hoy, muchachos. Ya tendríamos ahí sí chuleados estos 3 medios probatorios en específico: declaración de parte, confesión y juramento. La próxima clase veremos declaración de terceros. Probablemente se nos vaya la próxima semana. Yo pensaría que alcanzaríamos a abarcar el día lunes hasta más de la mitad de declaración de terceros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de lo visto por el día de hoy? Por el momento no, profe, o de mi parte no, muchas gracias. Vale, muchachos. Recuerden que el día lunes entonces voy a estar desde la universidad, aula 10, C. Álvaro Castillo. Ya solucioné lo que me había pasado el día lunes, entonces espero no
que no tengamos ningún inconveniente el día lunes en presentar la clase desde la universidad. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Bueno, profe. Entonces, muchachos, los dejo. Feliz fin de semana, que descansen. Nos vemos el día lunes a las 7 de la mañana. ¿Vale? Bueno, Gracias, muchas profe. gracias. Hasta luego, profe. Chao, que estén muy bien. Gracias. Feliz día. Gracias.